No todos los días hay un cónclave, no todos los días la Iglesia se dispone a elegir un nuevo pontífice, no todos los días vemos lo que estamos viendo en este momento, Raimundo. La trascendencia desde el punto de vista de la liturgia, de lo que está consignado en la Constitución Apostólica, en el derecho canónico, de esto que estamos viendo y de esto que veremos en próximas horas. Buen día, gracias. Buen día, un saludo para toda la audiencia. Carlos ¿Cuál es la importancia de estas ceremonias que estamos viendo en este momento, que son ceremonias que pocas veces ocurren en la Iglesia Católica, Raimundo? Mira, yo creo que es un evento, como has dicho, histórico y sobre todo que podamos verlo. Yo pensaba que hace cuántos siglos se celebran cónclaves en la Iglesia y totalmente privados. Somos privilegiados de poderlo ver, de poder ver los gestos de los cardenales. A mí me ha impresionado eso, ver la emoción de los cardenales cuando toman juramento. Es ver la historia, cómo se escribe, es más allá de las ideologías o de las creencias, es ver el significado que tiene elegir un líder de talla mundial y la responsabilidad que tienen estos hombres, que tienen estos cardenales, que precisamente, aunque ayuden con el gobierno de la Iglesia, su función primordial es participar en este momento para elegir al sumo pontífice, al obispo de Roma. Entonces, son eventos esos históricos y somos privilegiados de poderlo ver, de poderlo seguir minuto a minuto y de poder contemplar detalle a detalle una liturgia sin precedentes, única, son ritos que no se repiten, como bien decías, con gestos únicos y sobre todo muy significativos para la gente, porque tanto la letanía de los santos como el himno del Veni Creator, digamos que son familiares a la liturgia de la Iglesia, pero que ahora en este contexto un poco nostálgico, un poco también misterioso y ansioso por lo que va a suceder, pues recobran con una atmósfera muy especial para la liturgia y para los creyentes que ahora podemos seguirla a través de la televisión. Hablando, Ray, le saluda Ruth del Salto, de esta atmósfera especial, como usted bien lo dice, repasando un poco lo que ha sucedido, la homilía, por ejemplo, ahí el decano ha abogado por la unidad, ha dicho, ante una decisión de enorme importancia, en la que se debe, decía el decano, abandonar cualquier consideración personal. La unidad de la Iglesia es querida por Cristo, una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad. Esas palabras me quedaron sonando mucho, palabras que para estos tiempos, ¿cómo podemos interpretarlas? Mira, yo creo que el cardenal Re nos dio una homilía con mucho aire a Papa Wojtyła, a Juan Pablo II. De hecho, la cita de la Iglesia como casa, escuela de comunión, nos hacía pensar en el documento Novo Millennium Unite de Juan Pablo II. Y este llamado a la unidad de la Iglesia, a la unidad en el amor, que no era solamente una expresión solamente de unidad, sino como una unidad al amor a la Iglesia, al amor al servicio de la humanidad. Yo creo que también rompe con muchas de las tendencias que vimos en estos últimos días, donde veíamos como que si era una especie de cónclave polarizado, en donde se imponen agendas, y creo que el cardenal Re va a la esencia, es un gesto de amor. O sea, los cardenales, sin duda alguna, tienen una responsabilidad no solamente con la Iglesia, sino con la humanidad, con la mirada puesta en Dios. Entonces, desde ese amor, poder elegir a alguien que sea constructor de paz y constructor de unidad. Entonces, claro, ahí se nos caen todas las quinelas, porque entonces, ¿quién puede ser? La verdad es que cualquiera de ellos apostaría por el amor y la unidad, apostaría precisamente por una construcción de la paz en el mundo. Entonces, el artífice o el carácter de este nuevo pontífice que se va a elegir, la verdad es que calaría sobre cualquiera de los candidatos o de los cardenales que están allí presentes. Es una homilía muy subjetiva. Yo creo que rememoró a la historia de la Iglesia, a la historia contemporánea, y yo creo que marcó un perfil muy a lo Juan Pablo II, inclusive citando el Tríptico Romano, un libro hermoso de poesía de Juan Pablo II. Raimundo, una imagen de fraternidad ofrecieron los cardenales al término de la misa esta mañana y fue un abrazo muy sentido que ellos se dieron cuando terminó esa misa. Pretendían quizá, supongo yo, dar
una sensación de unidad, no de polarización como se ha mencionado. Para dar una sensación de unidad más aún, ¿crees, Raimundo, que vaya a ser un cónclave corto, que logren resolver en pocas sesiones y poner a un solo candidato a ganar, a que sea el Papa? ¿Crees que esto vaya a ser corto o que se vaya a dilatar un poco? Mi predicción sería como entre jueves por la tarde, la última votación del jueves, o bien la del viernes por la mañana. No creo que se vaya a demorar demasiado. Creo que el hecho de posponer el cónclave, que bien podría empezar el 5 o el 6 y se decidió el 7, hace pensar que fue para dar más tiempo a las congregaciones generales a que se conocieran los cardenales. Un dato muy particular que vimos fue que ellos tenían que cargar unas especies de insignias con sus nombres, porque efectivamente no se conocían todos. Entonces, yo creo que sí ha habido bastante tiempo en las congregaciones para escucharlos a todos. Inclusive, en algunos casos se contaba de que habían aplausos para algunos, como el caso del cardenal Zuppi. Entonces, yo sí creo que no se vaya a demorar más allá del viernes. Normalmente el promedio entre 6 y 8 votaciones son las que se demoran para elegir al Papa, o al menos así ha sido en los últimos 5 cónclaves. Creo que vuelvo a un poco a lo que quizás ya decía el cardenal Rey. Creo que será un cónclave muy al estilo de cuando sucedió Wojtyla. Creo que será después de la octava votación que vamos a poder ver el humo blanco. Y entonces eso nos da automáticamente el viernes por la mañana. Un momento muy emotivo, como lo decía hace un momento Raimundo Portillo, quien nos acompaña a esta hora en la transmisión de NTN 24, en el juramento que están llevando a cabo los purpurados, los 133 que se comprometen a mantener un sigilo, a no fallar a lo que les dicta el dogma de la Iglesia Católica. Hay mucha emoción también, me imagino, ser familiar de estos cardenales en distintas partes del mundo debe llenar de emoción. Vamos a hablar, Raimundo, y vamos a pantalla completa, porque la imagen es repetitiva. El ser humano que hace este juramento cambia, claramente. Y lo digo, cambia, porque es otra persona, otra nacionalidad, representatividad también, pero todos ponen su mano derecha con este anillo que se ve, un anillo de oro, y repiten una frase. ¿Qué podemos decir de ese significado? ¿Qué es lo que estamos observando ahora 133 veces de la misma manera? Mira, yo creo que es muy subjetivo, sobre todo uno lo escucha en la voz y en sus gestos, cómo están muy emocionados por vivir este momento. Para algunos es la primera vez, para otros quizás dependiendo de quién se elija sea la única vez de que puedan participar en un rito así. Me quedo con eso de la atmósfera porque imagínense vivir este momento en un espacio así, una capilla del siglo XVI con los frescos de Miguel Ángel, con el realismo del juicio final, como toda la vida cristiana gira en torno precisamente al confirmar en la fe y por eso la responsabilidad histórica que tienen de no elegir a un líder cualquiera o elegir a alguien que se pueda suplir en poco tiempo. No, va a ser al responsable que va a guiar la iglesia y que será el representante ante el mundo del cristianismo. Entonces creo que esa emoción que se nota en sus caras, en sus gestos, en sus voces que se quiebran, en la sutileza con la que tocan el Evangelio, pareciera que fuese con el sumo cuidado, como si fuese un objeto ultra sagrado. La verdad que el libro de los Evangelios lo usamos todo el tiempo en la liturgia, pero con la delicadeza que lo hacen los cardenales, nos hace pensar en la profunda emotividad de vivir este momento llenos del Espíritu Santo. Hace poco yo veía una entrevista que daba Paloma Gómez Ovejero y decía eso, que la gente piensa que los cardenales son como robots, que entran allí pensados en las influencias o en las cámaras, y la verdad es que no, están profundamente motivados, impregnados, inspirados del momento, de las oraciones, del lugar místico en el que están viendo y sobre todo de su responsabilidad de poder tocar ese evangelio y cumplir con su misión en la iglesia, porque después todo es su misión de vida. O sea, es el momento decisivo de dar el voto y trascender en la iglesia a través de su decisión. Entonces creo que es único y es un momento pues muy significativo el que estamos viendo.